Buenos días, familia. Vale, familia, ya estamos listos. Acabamos de hacer el checkout en el hotel Kabur, porque ahora les voy a contar por qué nos quedamos en este hotel. Como vieron, ya salimos del hotel, tomamos desayuno, son las 9 de la mañana. Resulta que ayer, como les dije, estábamos en el aeropuerto de Milán porque teníamos que tomar un vuelo a una ciudad, pero no les dije a dónde nos vamos. Y es en este momento en el que les voy a decir a dónde nos vamos o en dónde estamos. Hace un rato estaba leyendo los comentarios del video de ayer del aeropuerto y vi que algunas personas que pusieron bastante atención se fijaron en el número de registro del avión y con eso pudieron identificar hacia dónde nos dirigíamos. Entonces, es por eso que en este momento les voy a decir en dónde estamos y que tenían razón. En este momento estamos en Olbia. Estamos en Olbia, que es una ciudad que está en Cerdeña, en Italia. Y se preguntarán qué es lo que hacemos aquí. Cerdeña es una de las islas de Italia que es de las partes que más me gusta de Italia. Tiene unas playas maravillosas y Cerdeña tiene varias ciudades que vendría siendo Olbia, Alghero y Cagliari. Son como las ciudades más grandes de Cerdeña. Pero nosotros no nos vamos a quedar en Cerdeña. Simplemente venimos acá porque es lo que nos va a conectar con lo que vamos a hacer durante este mes entero. Y estamos cruzando la línea del tren porque en este momento vamos a tomar un tren. Miren estas calles italianas, comunes y a la vez particulares. Como ven, tenemos un outfit ligeramente diferente. Ya no tengo la polera café beige, ahora tengo una café oscura, pero seguimos con los mismos pantalones. Porque aún no hace suficiente calor como para ponerme uno de los 3 shorts que tenemos. Mira, aquí llegamos a la estación de trenes Stazione Olbia Terranova. Son las 9:30 y nuestro tren es a las 9:45 y tengo que venir aquí a imprimir el ticket, así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Trinitaria. Vale, familia, ya estamos listos, estamos en el tren, estamos sentados, estamos bien. Y supongo que este es el tren correcto porque no tiene pantalla, como mío viejito. Algunos tienen pantalla y dicen hacia dónde va, este no la dice. Pero tiene cara de que este es nuestro tren, así que aquí nos vamos. Vale, ahora sí, familia, nos cambiamos de asiento porque me di cuenta que estábamos sentados en reversa y eso no me gusta ir mirando hacia adelante. Así que aquí también pueden ir viendo los lindos campos y paisajes de Cerdeña. En los comentarios del video anterior habían varias predicciones en las que me ponían, algunos decían que me iba a Chile, pero la realidad es que en esta ocasión no es así. Este viaje se trata sobre otra cosa bastante mágica y muy interesante. Entonces, siguiendo con la línea de tiempo, en este momento vamos en un tren que nos dirige hacia la zona oeste de Cerdeña. En español se dice Cerdeña con C y en italiano se dice Sardeña. Así que bueno, digámosle Sardeña. Entonces se preguntarán por qué vamos hacia allá. Lo que pasa es que por allá me voy a juntar con una persona que es bastante importante para mí. Se lo voy a presentar, ustedes lo van a conocer. Así que también van a conocer su personalidad, que también es bastante particular. Pero yo creo que les va a caer bien. En este momento estoy bastante emocionado, falta poco para que lleguemos, son las, no tengo reloj, pero son como las 11:30 de la mañana y el momento del encuentro va a ser a las 1:10 aproximadamente. Así que eso, familia, esto está recién comenzando, así que acompáñenme. Vale, familia, acabamos de llegar a la parada final. Tuve que tomar un bus porque estaban reparando la estación del tren, una cosa así, así que nos vinimos en ese bus y ya estamos a punto de llegar y que se acabe todo el misterio. Seguimos en calles italianas, más coloridas. Bueno, familia, después de tanta vuelta, tanto viaje, tanto tren, tanto bus y tanto avión, estamos a punto de llegar y de que ustedes vean de qué se trata todo esto. La verdad yo creo que se van a sorprender un poco porque va a estar bien bueno. Así que denme unos minutos y ya lo van a conocer. Si doy vuelta a la cámara ya se van a enterar de qué se trata, pero hay que esperar un minuto. Así que bueno, familia, ha llegado el momento de revelarles de qué se trata. ¿Están listos? 3, 2, 1...
presento a don Roberto Reuri, capitán, mi papá. Hace más de 50 años, a la orilla del mar, en el Océano Pacífico, este es el Mediterráneo, plasmé un sueño para el que trabajé y lo seguí a fondo toda la vida. Y aquí estamos ahora, participándolo con el gran Dante. Y bueno, ya nos acompañarán a ver de qué se trata. Pero lo importante es que trabajen duro por los sueños, como sea. Mira la luz que hay, weón. Vale, ahora vamos camino a lo que para el capitán representa su mejor casa. No un lujo, sino un estilo de vida. Bueno, este barco o velero representa lo que hablábamos antes, el sueño y el esfuerzo de una vida manejada entre las responsabilidades, el criar a los hijos primero como prioridad y esto como fondo, sueño de fondo, que hace ya algunos años tengo la suerte de poder vivenciar. Como ven, viene de Puerto Montt y estamos en el Mediterráneo, o sea, ha sido un largo viaje. Entonces, ahora vamos a compartir un tiempito a bordo en la misión de cerrar esta temporada europea. El barco viaja a Barcelona, así que vamos a tener ocasión de ver de qué se trata esta vida en el mar. Bienvenidos a Xenu. Así es, familia, con este gran atardecer y con Xenu a mis espaldas, al igual como dijo mi padre, le damos la bienvenida a esta gran aventura que está a punto de comenzar, navegando y cruzando el Mediterráneo en esta gran casa llamada Xenu. Así que gracias por estar acá, familia, les mando un gran abrazo y nos vemos en los próximos videos.